El antiguo Egipto y sus fascinantes vestigios que datan de hace 4500 años. Pirámides, tumbas, ciudades sumergidas, templos. ¿Cómo se construyeron y qué nos queda por descubrir? Una de las claves de estos misterios podría ser un elemento prodigioso que tenemos ante nosotros desde la Edad de Piedra, el Nilo. El río más largo del mundo después del Amazonas. 6.700 kilómetros de agua que acaban en el mar Mediterráneo tras atravesar una decena de países. Un recorrido mayor al de un vuelo París-Nueva York. El Nilo es el elemento más móvil del relieve egipcio en toda su historia. Sin el Nilo, Egipto no existiría. El río fue lo que creó Egipto. Gracias al Nilo, miles de bloques de granito recorrieron distancias increíbles para dar vida a las maravillas del antiguo Egipto. El Nilo se ha movido en la antigua Tebas. Los faraones de Tebas extendieron el imperio egipcio y construyeron inmensos complejos de templos. Levantada a orillas del Nilo, la antigua ciudad de Tebas, en Luxor, posee los monumentos más grandes del Imperio Nuevo, el complejo de Karnak y el templo de Dendera, el castillo de millones de años de Ramsés II. Aquí es donde el río ha tenido más movimiento. Nosotros iremos en busca de los tesoros engullidos por las aguas del Nilo. Pero, ¿cuál es el secreto de la construcción de estas edificaciones que han desafiado al tiempo y a las crecidas del río? Gracias a las tecnologías más punteras en arqueología 2.0, como la fotogrametría, y a los científicos internacionales, nuestra expedición nos llevará bajo tierra, por el aire y hasta las profundidades del Nilo, para averiguar cómo el río sagrado forjó la vida de los antiguos egipcios alrededor de un lugar clave. Un verdadero tesoro para los egiptólogos, Luxor. Los misterios del Nilo. Tras la huella de los faraones de Luxor. Remontamos el Nilo, 650 kilómetros al sur del Cairo. Dirección Luxor, la antigua ciudad de Tebas. Al este se encuentra el mayor yacimiento del Egipto antiguo, Karnak. Desde las alturas aparece claramente un detalle. Este gigantesco templo, que ocupa más de 123 hectáreas, está estratégicamente situado a orillas del Nilo. Karnak era un emplazamiento sagrado para los antiguos egipcios, el más sagrado de todos. ¿Será una casualidad que este grandioso lugar esté tan cerca del río? ¿Cuáles fueron los secretos de los antiguos egipcios para traer miles de metros cúbicos de piedras a este complejo con los medios de la época? El yacimiento sigue apasionando a los egiptólogos, como Zahi Hawass. Es el yacimiento arqueológico más importante del mundo. Los templos de Karnak son únicos porque no es un solo templo, es un gran complejo. Karnak es un gran complejo cultural, compuesto por el templo de Muntu al norte, el templo de Amon-Ra en un recinto de 28 hectáreas en el centro y después el templo de Mut al sur. Se trata de un conjunto de santuarios dedicados a las divinidades nacionales. Pero el corazón del yacimiento está consagrado al dios más importante de la mitología egipcia, Amon-Ra.
Los faraones de Tebas construyeron el gran complejo de Karnak en honor a su dios principal, Amón-Ra. No hay ningún lugar en la Tierra que tenga tesoros como los de Karnak. Hoy en día el complejo, Patrimonio Mundial de la UNESCO, ocupa más de 120 hectáreas, es decir, 140 campos de fútbol. Alberga una multitud de edificaciones diferentes, capillas, templos, columnas, obeliscos, ensamblados unos a otros a lo largo de los siglos. Para comprender los misterios de Karnak, hay que retroceder en el tiempo, más de 3000 años antes de nuestra era. Desde el principio su emplazamiento no fue elegido por azar. Sus constructores lo instalaron a orillas del Nilo, una posición, sobre todo, estratégica. Lo más importante cuando elegían un lugar para instalar una ciudad o un pueblo era que estuviera cerca del agua, porque era por donde pasaban tus rutas comerciales y así te podías desplazar. Así que si el agua se movía o se secaba, no podía haber una ciudad, tenía que cambiar de sitio, con lo cual estar cerca del Nilo o del agua era crucial para elegir el emplazamiento de una urbe. Sin duda, en Karnak, durante la prehistoria, vivían pescadores que estaban a orillas del Nilo. Luego, hacia el 2100 a.C., emergieron las tierras bajas, terrenos que se atribuyeron al clero, y allí fue donde se construyó el primer templo de Amón. Después, el lugar sufrió metamorfosis increíbles desde el Imperio Medio hasta la época romana. Lo que el gran público no sabe cuando visita Karnak es que cada gran faraón dejó su huella en las estructuras del complejo. Los egiptólogos han descubierto el nombre de 89 de ellos, y hay uno que tiene especial importancia: Sesostris I, faraón de la 12ª dinastía del Imperio Medio. Sesostris I, hacia el 1940 a.C., refundó completamente el templo a muy gran escala. Realizó un templo de 40 por 40 metros más o menos, con una entrada gigantesca con colosos. El mejor momento para el templo de Karnak y el desarrollo de la ciudad de Tebas tuvo lugar durante el Imperio Nuevo, entre el 1525 y el 1085 a.C. Pero, ¿por qué tras haber hecho de Menfis su gran capital, los faraones decidieron dejar la meseta de Giza? ¿Por qué hicieron de Karnak el nuevo centro de poder tan cerca del Nilo? Durante esta época, Egipto vive un largo periodo de ocupación y las dinastías del norte del país pierden el poder. Y la ofensiva contra los invasores se lleva a cabo desde Tebas, en el Alto Egipto. La reconquista se realizará por el río Sagrado. Los ejércitos egipcios que partieron del sur subirán hasta el norte por el Nilo para atacar y derrotar al ocupante extranjero. Una de las cosas que pasan en el Egipto antiguo es que el poder se mueve, a veces dependiendo de los orígenes de las familias o los dirigentes. Así que la ciudad de Tebas cobra notoriedad debido a que allí una familia fue ganando poder e importancia y reunificó Egipto. Los príncipes de la ciudad de Tebas hicieron de la ciudad la nueva capital de los faraones. Como todas las capitales de Egipto, la del Imperio Nuevo se situó cerca del Nilo, el pulmón del país. Esta vez la corte se instaló en Tebas y se convirtió en capital política y religiosa. Una poderosa familia amplió el imperio egipcio y construyó un enorme complejo de templos en honor a su dios, Amón-Ra. Los faraones compitieron con proezas arquitectónicas para honrarlo. Y aquí fue donde comenzó para el antiguo Egipto la época de mayor esplendor. Los dirigentes hicieron de Karnak el conjunto más impresionante y grandioso de todo el país. Hoy en día, lo que sorprende al visitar Karnak es que no es fácil ver la posición estratégica que ocupa. Sin embargo, los arqueólogos sí lo saben,
ya que durante el Imperio Nuevo el complejo estaba muy cerca del río Sagrado. Entonces, ¿tenía el Nilo en la ciudad de Luxor el mismo trazado que durante el Antiguo Egipto o se modificó? Para entender mejor los secretos de construcción de Karnak y su conexión con el río, hemos recurrido a una tecnología de vanguardia en arqueología, la fotogrametría. Alban Brice Pimpot ha venido desde Francia para realizar una versión en 3D del yacimiento. Ha instalado una cámara de fotos en un dron. Vamos a registrar el relieve y la volumetría del conjunto del monumento. El equipo perfecciona el plan de vuelo. Para mí, la zona no está mal. Finalmente, vamos a sobrevolar el yacimiento así, progresivamente, igual que trabajaría el campo un agricultor. Haremos así y a la vez el aparato tendrá la cámara apuntando al suelo. Durante varias horas escaneamos el complejo desde el aire. Ahora mismo estamos haciendo unos 78,9 metros para ser exactos, con una precisión de alrededor de 2 centímetros y está muy bien para un dron de hoy en día. Unos meses más tarde analizan las imágenes. Vamos a meterlas en un ordenador especializado en buscar en cada foto los puntos relevantes y compararlos unos con otros para que, buscando dichos puntos, pueda componer en 3D. La fotogrametría nos hace entrar virtualmente en la inmensidad de este lugar tan fascinante. Lo impresionante de esta fotogrametría es que ofrece una mina de información. Tenemos todas las edificaciones, las esfinges, las estatuas, las columnas, todo lo que compone el templo de Amon-Ra en Karnak está aquí reflejado al detalle. La realidad se presenta ante nosotros con estas imágenes en 3D. Tenemos el yacimiento al alcance de la mano, en el ordenador. Entre los edificios hay uno en especial que llama nuestra atención. En el corazón del complejo de Karnak se erige el obelisco más grande de Egipto todavía en pie. El obelisco de Hatshepsut que vemos aquí es el más grande que ha sobrevivido en el templo de Amon-Ra en Karnak y tiene unos 28 metros y medio de altura. Es incluso más alto que el que Napoleón se llevó de Egipto en el siglo XIX y que actualmente está en la Plaza de la Concordia, en París. 28 metros y medio de alto, es decir, como un edificio de 10 pisos y 300 toneladas. Está hecho con una sola piedra, es monolítico, una sola roca de granito. Granito que proviene de las canteras de Asuán, a varios cientos de kilómetros al sur. De Asuán se extrajeron todas las piedras de granito rosa con las que se realizaron las construcciones del antiguo Egipto. Pero ¿cómo pudieron los faraones trasladar estos gigantescos monolitos con los medios de la época? Los obeliscos se transportaron desde Asuán hasta Karnak en inmensas barcazas, que a su vez se remolcaban con una flota de barcos. Dichas barcazas no tenían vela, ni había remeros para moverlas. Eran demasiado imponentes, grandes, así que necesitaban una flotilla de barcos para moverlas. Las canteras de Karnak eran una noria continua de barcos cargados de piedras. Pero debemos tener en cuenta que las operaciones más complicadas eran la carga y descarga de piedras. Hay que imaginar cientos o incluso miles de personas involucradas. La proximidad del Nilo era una ventaja e incluso una necesidad para la construcción de un complejo tan gigantesco como el de Karnak. Estas enormes balsas, fabricadas con planchas de madera de al menos 60 metros, se realizaron para transportar cerca de 1000 toneladas. Se trataba de operaciones titánicas y a menudo peligrosas. Los egipcios eran humanos. No vinieron del espacio, ni eran gigantes, eran como nosotros y podían cometer errores. Así que podían ocurrir accidentes transportando esos grandes monumentos por el Nilo en época de inundaciones. Es posible que algunos obeliscos acabaran en el Nilo, así que hemos decidido continuar nuestra investigación bajo las aguas del río Sagrado. Vamos en dirección a Asuán, a 250 kilómetros al sur de Luxor. En esta región de canteras
es de donde se extraían los obeliscos y las piedras destinadas a la construcción de los templos. Nos hemos reunido con un equipo de buzos profesionales en una zona donde esperan poder descubrir vestigios hundidos. Excepcionalmente hemos obtenido autorización para acompañarles en esta expedición. El primer bloque está a más de 7 metros. Sí, pero no podemos acceder porque hay un obstáculo. El equipo, con ayuda de Sahi Hawass, tiene algún indicio. Estamos en la primera catarata, en Asuán. La idea de bucear y realizar el primer mapa arqueológico del Nilo se me ocurrió cuando era el encargado de la gestión de la cantera de granito más importante. Aquí el Nilo es más estrecho que en Luxor. Por eso la cuenca del río no se ha movido mucho, debido a que está más constreñido por la geología del lugar, que ha creado una especie de cuello de botella. Y sobre todo, el fondo es menos turbio que en otras zonas de Egipto. Hace 10 años, los buzos observaron bajo el agua restos de un gran bloque de piedra. Pero desde entonces nadie ha podido realizar más inversiones aquí. La gente se pasa la vida buscando bajo la tierra, pero nadie busca bajo el Nilo. Los buzos descienden a 10 metros de profundidad. Hay poca visibilidad, no más de 1 metro. Los científicos exploran el fondo, pero dando palos de ciego. Y finalmente, realizan un descubrimiento espectacular. No se trata solo de un bloque de piedra, sino de un verdadero obelisco. La roca es monolítica. Se trata de un solo bloque trabajado. El obelisco está partido en 2 y en total tiene más de 7 metros. Ahora ya tenemos la certeza de que algunos obeliscos se hundieron en el Nilo. Esta importante prueba demuestra al mundo entero que el río Nilo contiene numerosos tesoros. Ya sabemos que los materiales se transportaban en inmensas barcazas tiradas por una flotilla de barcos a través del Nilo, desde las canteras de Asuán. Pero después, ¿cómo descargaban esos gigantescos obeliscos? Estas etapas siguen siendo un misterio para nosotros, porque no sabemos cómo eran. Nuestra investigación nos lleva a Luxor, a la entrada del yacimiento de Karnak. En Karnak, los restos arquitectónicos podrían ofrecernos indicios sobre el desembarco de los materiales y sobre todo sobre los titánicos monolitos. ¿Cómo conectaron los egipcios Karnak con el río Nilo? Para entenderlo, la fotogrametría nos permite analizar mejor los yacimientos. Gracias a esta herramienta científica, podremos realizar una reproducción digital de estas ruinas. Lo que quiero es hacer una digitalización 3D a pie, cogiendo imágenes que van a estar a 45 grados, así, para intentar cubrir el máximo de la superficie por la que circulamos. Esta vez, Alban Brice Pimpo no escaneará desde el aire, utilizará una técnica terrestre. Con esta extraña cámara sobre una pértiga, pasea por el lugar y durante varias horas realiza miles de fotos. Con los algoritmos, que cada vez son más potentes, podremos tratar en serie todas las fotos y proponer una reconstrucción con una nube de puntos muy densa para recrear una malla que definirá la capa exterior de las estructuras. Tendremos la piel de las edificaciones y las dimensiones, los volúmenes. De este modo podremos comprender en su conjunto un objeto arqueológico. El resultado es impresionante. A medida que la imagen aparece ante nuestros ojos, descubrimos un muelle que en la época servía para desembarcar el cargamento que llegaba a Karnak.
Lo que me ha llamado la atención, lo interesante, no se ve enseguida. Pero si te fijas, hay indicios en los revestimientos que muestran que el muelle estaba preparado para recibir barcos que se iban a amarrar abajo. Así que tenemos fijaciones en la piedra a diferentes alturas en distintas paredes del muelle. Aquí se ve una. Hay que imaginarla un poco, no es muy evidente. Aquí y encima otra. Desde hace varios años, los egiptólogos investigan y trabajan para entender el uso que se hacía de este desembarcadero. Hoy en día el muelle está sepultado. En el período de las dinastías, las aguas del Nilo ocupaban la zona que en la actualidad está cubierta de vegetación. Vemos que hay un nivel que no es muy bonito. Se trata del nivel de la hierba actual, de la tierra. Y si bajamos, este es el nivel que teníamos en 2012. En 2012, Alban Brice Pimpeau ya había realizado un modelo de estos muelles de Karnak para un equipo de egiptólogos. Podemos ver una diferencia de 1 metro de altura entre los dos alzados. Gracias a ellos podemos entender la necesidad de realizar estas instantáneas y plasmar los yacimientos para la ciencia, sobre todo porque Karnak es uno de los lugares más visitados de Egipto. En tan solo unos segundos podemos obtener todas las medidas necesarias para hacernos una idea de las dimensiones del desembarcadero. Si, por ejemplo, queremos medir, cogemos esta herramienta para marcar un punto ahí y otro aquí, y vemos que nos da 21,61 metros. Más tarde, instalaron un segundo desembarcadero más pequeño que estaba más alto, y seguramente buscaba una conexión con el río un poco más lejos. Hoy en día es difícil imaginar que el río llegaba a los pies de Karnak, ya que el paisaje ha cambiado en gran medida. Hemos sobrevolado la zona en dron para hacernos una idea de las distancias. No obstante, estos vestigios son el testimonio de que el templo estaba situado a orillas del río sagrado. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué ahora el Nilo pasa tan lejos del templo? Teníamos un muelle en uso durante la 25ª dinastía, pero fue abandonado. ¿Por qué? Porque se formaron unas islas y el curso principal del río pasaba por un lado o por el otro de la isla y una de las ramificaciones acabó secándose y se rellenó porque era un terreno que se podía ganar al río. Así que de repente la orilla se desplazó 100, 200, 300, 400 metros. El desplazamiento del curso del Nilo no se hizo centímetro a centímetro, sino por agregación de las islas que se formaban en medio del río. Debido a su topografía, el Nilo tiene una ligera pendiente que forma numerosos meandros y produce a su paso muchos aluviones. Cuando emerge un pedazo de tierra, en él se queda el grano, aparecen plantas que atrapan el viento y el polvo y sigue acumulándose más tierra. Así que se forma un macizo importante que poco a poco obstruirá el curso en un lugar donde el río tendrá que elegir pasar por un lado o por el otro. En este mapa, realizado a finales del siglo XVIII, tras la campaña napoleónica de Egipto, el río Sagrado pasaba a 1200 metros de Karnak. Sin embargo, hoy en día lo hace a no más de 400 metros. He superpuesto dos vistas aéreas de Karnak, la descripción de Egipto y una imagen de satélite actual. Y se ve muy bien la diferencia entre los dos cursos del río. Así que por la agregación de islas y el desplazamiento de los canales, se ha producido una migración del curso principal del río de unos 800 metros, que es considerable. En la época de los faraones el fenómeno se vio reforzado por las crecidas del Nilo, ya que algunos años el nivel de agua podía aumentar incluso más de 8 metros. El Nilo es el elemento más móvil del relieve egipcio en toda su historia. El historiador Heródoto escribió: Egipto es un don del Nilo. La vida de los antiguos egipcios dependía del río sagrado.
El limo que fertilizaba los campos y daba buenas cosechas venía dado por sus crecidas. Incluso le atribuyeron un dios, Hapi. El dios principal de las crecidas es Hapi y se representa como símbolo de fecundidad. Es una figura masculina con un pecho opulento, un vientre generoso y grandes muslos. Está asociado a las crecidas y a la fertilidad de la tierra, tanto en la agricultura como en las aguas, en cuanto al pescado y las aves. El Nilo era una fuente de vida. Era lo más importante para los antiguos egipcios. La creencia en la existencia del más allá construyó Egipto, porque fue lo que llevó a los egipcios a construir las pirámides, los templos y las tumbas. ¿Cómo podían hacer todo aquello? Necesitaban material y el país lo tenía. El granito, el alabastro, la arenisca. ¿Cómo estructuró el Nilo el espacio de la ciudad de Luxor, antigua Tebas, que se convirtió en un centro cultural y político importante para los faraones? Para continuar con nuestras investigaciones, montamos de madrugada en globo aerostático. A los dos lados del río Sagrado se extendía la ciudad de Tebas. En su apogeo, durante el Imperio Nuevo, poseía 80.000 habitantes. Se trataba sin duda de la urbe más poblada del mundo. Las familias dirigentes de Tebas extendieron el imperio egipcio y construyeron inmensos complejos de templos a su dios, Amón-Ra, en la orilla este del Nilo, y levantaron imponentes templos y tumbas, entre ellos el Valle de los Reyes, en la orilla oeste. En la orilla este, por donde sale el sol, se encuentran los templos de culto, los palacios reales y las zonas habitadas. Y en la oeste se despliegan las edificaciones dedicadas a la muerte, los templos funerarios y las tumbas. Sin embargo, estos dos mundos se reúnen durante una gran festividad. Las festividades del antiguo Egipto tenían lugar en Tebas y, sobre todo, las que se iniciaban en el templo de Karnak eran fascinantes. Una de ellas era la bella fiesta del Valle y se celebraba una vez al año. En ella, las estatuas del dios Amón-Ra se transportaban en barco por el Nilo y después se llevaban a la zona oeste de Tebas, a los templos de los diferentes faraones. El primer faraón que organizó esta celebración fue en realidad una mujer. Alrededor del año 1500 a.C., mucho antes de la célebre Cleopatra, el Egipto antiguo estuvo gobernado por una de las mujeres más importantes del Valle del Nilo, la reina Hatshepsut. Para ello, la primera gran reina del Nilo tuvo que luchar, ya que el Egipto faraónico no reconocía el poder de las mujeres. Así que tuvo que utilizar varias estratagemas. El primer indicio de su proyecto lo vamos a descubrir aquí, en el pórtico del nacimiento del complejo de Deir el-Bahari, en la ribera oeste del Nilo. A simple vista, es difícil leer estos bajorrelieves porque los han golpeado. ¿Habrá intentado alguien borrar pruebas? ¿Qué han querido eliminar? Iluminando el fresco del yacimiento de Deir el-Bahari y gracias a la fotogrametría, descubrimos una escena misteriosa. Antes nos hubiéramos puesto delante de la pared para intentar averiguar hacia dónde va la línea. Si era un ojo pequeño, por ejemplo, una nariz o un búho. Pero ahora con la fotogrametría es más fácil. En estos jeroglíficos, Hatshepsut, que era una reina de gran carácter, cuenta su nacimiento divino con un objetivo: legitimar su poder. Según la historia, Amón-Ra, el dios principal de Tebas, presentó su plan ante la asamblea de dioses del mismo templo y les cuenta su plan de tener una hija, Hatshepsut, que será faraón. De hecho, el concepto faraón en antiguo egipcio es algo completamente masculino, no tiene equivalente femenino. Sin embargo, la bendición divina no será suficiente.
Para consolidar su llegada, la reina del Nilo necesitará aliados muy terrestres, principalmente el clero de Amón-Ra en Karnak. Así que realiza un espectacular regalo en honor al dios todopoderoso, unos obeliscos, gigantes monolitos que mandó traer desde las canteras de Asuán en barco. Una gran proeza. Para legitimar su poder como reina, Hatshepsut se vio obligada a acometer proyectos titánicos, muy ligados a la masculinidad, al jefe guerrero, para demostrar que era capaz de llevar a cabo misiones dignas de un gran faraón. En esta fase de construcción desenfrenada, Hatshepsut hizo construir la que quizá es una de las edificaciones más bellas de Egipto, su templo funerario, incomparable a ningún otro monumento del Imperio Nuevo. En la época, cada faraón construía lo que llamaban la Casa del Millón de Años. Lo especial de su templo es la ubicación y la arquitectura. Además, podemos pensar que el arquitecto fue Senenmut. También sabemos que Hatshepsut lo levantó durante su reinado y tardó en hacerlo entre 15 y 16 años. Todo un reinado para construir estas 3 terrazas, esta gigantesca rampa de acceso y estos 6 pórticos decorados con bajorrelieves. La elección del lugar fue resultado de diversos cálculos estratégicos extremadamente precisos. Se fusiona literalmente con este circo rocoso que lo rodea y está situado siguiendo el eje del templo de Amón-Ra en Karnak. Los arqueólogos han descubierto que en esta orilla del río había varios templos faraónicos del Imperio Nuevo, unos al lado de otros. Se construían justo donde acababan los cultivos que se inundaban todos los años durante la crecida y estaban unidos al Nilo por un sistema de canales. No obstante, la mayor parte de estos templos ha desaparecido, aunque uno de ellos ha sobrevivido, el del gran Ramsés II. Ramsés II es claramente uno de los faraones más conocidos del antiguo Egipto. Era un guerrero y se le conoce por su largo reinado y por su actividad constructora. Su Casa del Millón de Años, denominado Ramesseum, ocupa casi 6 hectáreas. Se accedía a ella por un canal que conducía a unas instalaciones portuarias que unían el Nilo con el templo. Un vínculo capital y necesario con el río sagrado. Las casas del Millón de Años son templos dedicados realmente al culto al faraón ya en vida. Es decir, servirá de templo funerario, pero también sirve para honrarle en vida. De hecho, detrás de las ruinas se esconde un verdadero pueblo. En la época de los faraones, miles de personas vivían alrededor del Ramesseum, y el Nilo era su pulmón. Permitía alimentar a al menos 3.000 familias gracias a su limo fértil y mantener vivo el comercio. Según los textos de la antigüedad, la construcción de la Casa del Millón de Años le llevó 20. Sin embargo, el egiptólogo Philippe Martínez ha realizado un importante descubrimiento. Ramsés II construyó su templo sobre las ruinas de otro más antiguo que estaba abandonado. Es curioso, pero hemos podido ver en las zanjas de los cimientos del templo que se retallaron porque la orientación del edificio en parte se cambió. Y esto da una forma muy particular al monumento. Una construcción egipcia casi siempre tiene los muros a 90 grados. Sin embargo, este parece que está algo inclinado. Los egiptólogos han descubierto que Ramsés II no tenía la misma interpretación de la esfera celeste que su predecesor Akenatón. Así que modificó la orientación de su templo siguiendo los estudios astrales para no despertar la cólera de los dioses. El rey es el responsable del mantenimiento del orden cósmico. Así que para poder reutilizar el templo tuvo que reorientarlo de una determinada manera, desmontando una parte de los muros y volviendo a construirlos.
Los constructores de la época debieron demostrar que poseían un talento y un ingenio muy particulares, ya que los templos tenían que levantarse siguiendo un eje específico, el del recorrido del Sol. Pero también debían respetar el eje norte-sur, que seguía el trazado del río sagrado. Dicho eje tenía una conexión muy fuerte con la realeza, porque la realeza estaba ahí, digamos, que para el buen funcionamiento del mundo en el que viven los humanos. Y el buen funcionamiento tenía que ver sobre todo con que la crecida del Nilo fuera bien. Es decir, que lo hiciera subir mágicamente hacia el norte para regar los campos. Pero el rey también era el encargado de calmarlos si la crecida era demasiado fuerte. Durante el apogeo del reinado de Ramsés II, en el año 1250 a.C., a los faraones del Imperio Nuevo se los entierra en el Valle de los Reyes, en tumbas escondidas o grandiosas sepulturas. Pero lo que es menos conocido es que los nobles que rodeaban a los faraones también tuvieron derecho a tumba. Y si hoy en día los arqueólogos conocen bien la vida de los antiguos egipcios en el Valle del Nilo, es porque nos dejaron su huella. Estas concretamente provienen del corazón de un gran estudio internacional. Excavado en uno de los flancos de una montaña tebana, este extraordinario complejo, denominado el Valle de los Nobles, está compuesto por más de 500 sepulturas decoradas con pinturas que cuentan la vida dinástica a orillas del Nilo. Y debido a que se construyeron bastante alejadas del río y bajo tierra, las tumbas están excepcionalmente bien conservadas. La tumba de Mena es una obra maestra de la pintura egipcia. Así se conoce. Es un poco como si nos interesáramos por saber cómo se hizo la Gioconda. Hemos conseguido autorización para seguir a los científicos en sus investigaciones 2.0. Así que entraremos en la tumba de Mena con el equipo de Philippe Walter. Estas pinturas de hace más de 3000 años son impresionantes. Se trata de testimonios poco comunes y extraordinarios de la vida faraónica a orillas del Nilo. Vemos barcos de transporte, las cosechas tras las crecidas y los peces del río. Aquí todo recuerda al río sagrado. Lo negro es la tierra fértil, lo azul el color del Nilo. Pero, ¿cómo pudieron los antiguos egipcios componer estos colores con los elementos que encontraban a orillas del río? ¿Cómo sacaban estos pigmentos? Philippe Walter es químico y va a analizar los pigmentos de estas pinturas nilóticas para intentar entender cómo han sobrevivido 3000 años. Instala un espectrómetro de rayos X. El científico ajusta el aparato que bombardea las pinturas con rayos X. Los diferentes pigmentos reaccionarán a ellos. Lo bueno de esta técnica es que no deteriora las pinturas. Y en unos minutos, el investigador obtiene el espectro que le permitirá determinar las características químicas de los elementos utilizados en los pigmentos. Por ejemplo, aquí veo, porque conozco exactamente los diferentes valores de todos los elementos, que en esta zona tenemos mucho calcio y azufre, lo que significa que el pigmento se realizó mezclando calcio y azufre. Es yeso. El artista utilizó el yeso para crear una capa blanca. Después, cuando analizamos los jeroglíficos azules sobre el blanco, la diferencia entre los dos espectros me ofrecerá la composición del pigmento azul. Los antiguos egipcios pudieron crear estos pigmentos gracias a los minerales que recogían en el Valle del Nilo. Las orillas del río Sagrado les abastecieron de elementos naturales para fabricarlos. Recogían arenas rojas, marrones y amarillas y las teñían con óxidos de hierro y compuestos de arsénico. Uno de ellos, denominado oropimente, que tiene arsénico, posee un color amarillo precioso.
Sobre todo se utilizó durante la 18ª dinastía del Egipto antiguo, en el Imperio Nuevo, y no lo habíamos visto antes. Los científicos también han descubierto que para el blanco los egipcios utilizaban piedra caliza del Valle del Nilo machacada, pero también yeso del Mar Rojo y del Fayum que transportaban hasta Luxor por el Nilo. Durante la época de los faraones, los antiguos egipcios ya habían desarrollado una paleta de colores que enaltecía sus megaconstrucciones. Tenemos que imaginar grandiosos monumentos decorados con colores a cual más brillante. ¿Cómo puede ser que las estructuras de esas edificaciones sigan en pie, mientras que el Nilo, situado al lado, no ha dejado de moverse y además Egipto está situado sobre una falla sísmica? De hecho, poco se recuerda que el Egipto de los faraones sufrió temblores de tierra que abatieron varias estructuras enteras. Puede que una de las respuestas esté aquí, en Dendera. Estamos a 100 kilómetros al norte del Valle de los Nobles, descendiendo por el Nilo. El templo de Hathor es el último gran templo egipcio. Data del período ptolemaico. En esa época, Egipto vivió el final de su historia faraónica. Lo comenzó Ptolomeo XII en el 54 a.C. y se construyó en un tiempo récord, menos de 10 años. ¿Cómo es posible que esta edificación haya resistido a la prueba del tiempo? ¿Cuál es su secreto de construcción? Pierre Zignani está estudiando una parte inacabada del templo. He realizado un plano de los bloques que se guardaron cuando acabó la obra, porque la obra se detuvo, no con el templo de Hathor detrás de nosotros, sino con el patio y el pilar que tenían que haberse hecho antes en el proyecto del templo. Aquí tenemos bloques de una fase preparatoria, así que vamos a ver las herramientas, cómo se prepara el lecho, el asentamiento, que es la manera de colocar un bloque que estará perfecto horizontalmente sobre el lecho. Así que aquí finalmente tenemos todas las fases del trabajo preparatorio antes de que los bloques se coloquen en el muro. Las piedras que quedaron en este atrio suponen una oportunidad excepcional para el investigador. Están en bruto, directamente tal y como llegaron de la cantera donde se extrajeron. Pierre Zignani también ha podido identificar la procedencia de estos bloques de gres. Vinieron de Gebel el Silsila, a 200 kilómetros al sur de Dendera, a orillas del río Sagrado. En la actualidad parece que el templo está alejado del Nilo, pero en la época ptolemaica estaba mucho más cerca. Muchos yacimientos parecen estar en pleno desierto, pero estaban conectados al Nilo, algunos por canales y otros porque las crecidas llegaban hasta allí. El Nilo estaba cerca y allí era donde embarcaban. Bajaban por vía fluvial hasta Dendera. Obviamente, con las crecidas había más agua y se podían transportar las cargas. Por una estela, sabemos que el Nilo estaba unido al templo de Dendera por un canal. Una vez desembarcados en la obra, los bloques de gres se almacenaban y se preparaban antes de ser utilizados para la construcción del templo. Durante el estudio de estos cimientos, el arquitecto se interesó por una propiedad singular de la arena. Bajo nuestros pies tenemos un pozo de cimentación que se preparó con ladrillos de 50 por 60 centímetros, hecho con arena pura del desierto, que también tiene muchas propiedades óptimas para la construcción. Permite asentar muy bien la estructura y también podría ser un aislante sísmico. Estudiando el templo de Dendera, el investigador ha realizado un importante descubrimiento que ha revolucionado nuestro conocimiento sobre las construcciones faraónicas.
¿Por qué hay templos con muros exteriores en pendiente? No son rectos, tienen una pendiente. Buscando en los estudios de mis compañeros, no encontré nada definitivo al respecto. Así que en el trabajo que estaba llevando a cabo yo sobre la sismicidad o la cultura sísmica en la antigüedad, vi que un muro con pendiente en el exterior responde mejor a los temblores de tierra que uno recto, ya que éste envía las fuerzas hacia el interior. Por ejemplo, las pirámides son unas de las construcciones que mejor responden a los seísmos. Las estructuras de los egipcios debían cumplir unas condiciones muy sencillas. Tenían que ser perfectas y eternas. Así que yo diría que no lo hicieron muy mal, porque tras unos 17 o 18 siglos después del fin del uso del templo, este todavía sigue en pie. El yacimiento de Dendera, a orillas del Nilo, es extremadamente extenso. No se trata solo de un grandioso templo, sino que está compuesto también por una ciudad de la que actualmente conocemos poco y que posee una gran necrópolis de varios miles de tumbas. Está claro que el propio templo se levantó cerca del Nilo, o tenía un canal artificial que lo unía con el río. Casi siempre las ciudades se desarrollaban cerca del Nilo, resguardadas de las crecidas, pero cerca del río. Con las investigaciones que estamos llevando a cabo en Dendera, esperamos poder entender la relación entre la necrópolis, la ciudad, el templo y el Nilo. Lo que ahora saben los investigadores es que esta necrópolis se ha utilizado durante más de 3000 años, desde las primeras dinastías hasta la época romana. Gracias al equipo de Jean Tristan, que está estudiando las sepulturas, podremos saber más sobre esta misteriosa ciudad. Hay un gran potencial arqueológico que permitirá entender el desarrollo de la ciudad de Dendera, y no solo del santuario. Así que el trabajar en sus necrópolis nos permitirá averiguar cómo era la organización de la sociedad, quiénes eran los habitantes de Dendera y cuál era su estatus social. Es decir, que aquí hay gente muy importante, extremadamente rica. Por ejemplo, hay enterrados gobernadores, pero también gente que podría ser campesina. Con lo cual, el estudio de las tumbas junto con el de los esqueletos y el material de las sepulturas nos permite conocer esta sociedad de una manera más amplia. Ponte el equipo. Los investigadores acaban de abrir una tumba que data del Imperio Antiguo. Chloe va a identificar las osamentas que han descubierto en ella. Te pongo el casco y ten cuidado. Sí. Excepcionalmente vamos a descender con ella a un pozo de unos 8 metros de profundidad. Con sumo cuidado, Chloe excava en la tumba en busca de indicios. Aquí hay un hueso, pero no parecen tener relación. Todavía hay pocos restos visibles. Para el equipo no es fácil recopilar los elementos necesarios para la investigación. Parece que por aquí ya ha pasado alguien. Dentro de la cámara funeraria tenemos los restos de un esqueleto y de un féretro, pero por desgracia la tumba fue saqueada en la antigüedad, así que todo está desordenado. A pesar de todo, el esqueleto nos dará información sobre el primer ocupante de la sepultura y el material asociado a él. Nos ofrecerá datos sobre la edad y el sexo de la persona. La mayoría de los cadáveres son ya esqueletos. Pero Jan, sorprendentemente, también ha descubierto algunas momias naturales. Es decir, los cadáveres se depositaron bajo la arena, escondidos de la luz del sol. No se descompusieron completamente y la carne se momificó de manera natural sobre los huesos. En esos casos todavía quedan restos de tejidos humanos, piel, músculos, cabellos e incluso uñas en los esqueletos. Las momias más antiguas encontradas en el desierto egipcio son en realidad cadáveres momificados de manera natural, como el de Ginger, que data de hace más de 5500 años. Las condiciones atmosféricas de Egipto favorecen la conservación natural de las momias. De hecho, creemos que los egipcios inventaron la momificación porque vieron cadáveres conservados naturalmente bajo la arena del desierto.
Desde hace decenas de años, los egiptólogos están llevando a cabo la titánica labor de escanear las orillas del Nilo. Y sus avances nos permiten entender mejor cómo el río estructuró el Egipto antiguo. Desde el transporte de los obeliscos de Asuán a Luxor para realizar la construcción del centro religioso más grande de la era faraónica, a las majestuosas pinturas que representan la vida cotidiana alrededor del río sagrado, pasando por los descubrimientos relacionados con la edificación de los templos cercanos al agua, los estudios realizados por los arqueólogos a los que ha seguido nuestro equipo nos han desvelado algunos de los secretos del Egipto antiguo. Sin embargo, el Nilo sigue escondiendo otros misterios faraónicos. Hasta ahora, hemos encontrado solo el 30% de los monumentos y todavía no sabemos qué tesoros podría esconder la arena egipcia. Es extraordinario que hoy en día sea posible sumergirse en lugares así de fascinantes en el Nilo. Pero además, nuestra expedición nos conducirá hacia otros tesoros escondidos en el río sagrado.